discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bueno, mis hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro. Y hemos venido estudiando cada virtud que nos da el Evangelio. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a volver a recordar estas virtudes de las cuales nos habla la palabra del Señor. Leamos segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8 vamos a estar leyendo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, recibimos tu palabra con sumo gozo, con inmenso agrado. Que esta palabra hoy halle cabida en nuestro corazón. Alumbre nuestro entendimiento para la gloria de tu santísimo y maravilloso nombre y para bendición y provecho de tu pueblo. Que ahora sean dichos que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, Rey mío y Dios mío. Amén. Hoy estaremos estudiando la paciencia y me topé con una historia muy interesante que habla acerca de la paciencia, que es el fruto que debe aparecer también como ingrediente, que se le añade a la fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, y ahora viene la paciencia. Esta historia se llama El viejo y Abraham, y dice esta historia que Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda de su campaña, de su tienda de campaña, y de repente ve venir un viejito. Y este viejito viene y Abraham lo invita a que esté en su tienda de campaña. Abraham le lava los pies y le ofrece comida. Entonces, cuando comienza el viejito a comer, Abraham se da cuenta de que él no ora por los alimentos ni da acción de gracias por ello. A lo cual Abraham le pregunta y le dice: ¿tú por qué no agradeces a Dios por el alimento? ¿Por qué no agradeces a Dios por la hospitalidad que has tenido? Y la respuesta de este viejito fue: primero que todo, yo creo es en el fuego. Y yo no tengo reverencia por ningún Dios. Abraham escuchó estas palabras y lo sacó de su tienda y le dijo: vete, no te quiero ver más. Al rato el Señor, llamando a Abraham, su amigo, le dice: Abraham, ¿dónde está el viejito que vino a tu tienda de campaña? Y Abraham le responde y le dice: mira, Señor, lo que pasa es que tuve que echarlo, tuve que sacarlo porque él no cree en ti, ni te honra ni te adora. El Señor entonces le dice a Abraham,
este Señor lo he soportado, aunque no me adora, aunque no me honra, aunque no me bendice, lo he soportado por 83 años. ¿Y tú no pudiste soportarlo ni una noche? La paciencia. Paciencia. La paciencia viene cuando los demás se burlan por nuestra fe. La paciencia viene cuando nos irrita, cuando alguien nos punza, cuando alguien nos hace hincapié en lo que no nos gusta, en lo que más nos desagrada. Por ejemplo, cuando alguien nos cierra en el tráfico para los que conducen. Sin embargo, la paciencia en nosotros es una obra del Espíritu de Dios y nosotros respondemos a esa obra del Espíritu Santo. ¿Qué no es la paciencia? La paciencia no es una forma de aguante pasivo. Es decir, que yo me siento y comienzan a burlarse, comienzan a hostigarme, comienzan a decirme cosas, quizás a lanzarme cosas y yo me quedo ahí quieto pasivamente. No, esa no es la paciencia según la carta de Pedro. La paciencia es la capacidad que da Dios de poder soportar una carga sin abandonar el esfuerzo. La palabra paciencia, según Pedro, tiene que ver más con constancia. La palabra aquí paciencia tiene que ver con perseverancia. La palabra paciencia aquí tiene que ver con avanzar, seguir, como un atleta cuando corre y no abandona la carrera. El tema del sermón en esta mañana es la paciencia. La pregunta entonces es, ¿en qué debemos ser pacientes? ¿En qué tenemos que ser constantes? ¿En qué tenemos que ser perseverantes? Según la segunda carta de Pedro. Algo que se nos enseña en la universidad en cuanto a el estudio de las Escrituras es que yo también, como estudiante de la Biblia, debo saber el pensamiento del autor sagrado. En el Nuevo Testamento tenemos el pensamiento del apóstol Pablo, por ejemplo, y se llama la teología paulina. ¿Cómo piensa Pablo? Pero también cómo piensa Juan, la teología juánica o juanina. Y para llegar al entendimiento de lo que Pedro como pastor quiere transmitir a su iglesia, yo debo conocer la teología de Pedro, en qué se fundamenta. Nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, es decir, que el autor sagrado, inspirado por Dios, escribe teniendo en cuenta también lo que él está viviendo. Es decir, Pedro no es un autómata y está escribiendo mecánicamente acá. No, él sabe muy bien a qué se refiere cuando le dice a estos hermanos, ya en su segunda carta, ¿por qué hay que ser pacientes? ¿Por qué ustedes y yo tenemos que ser pacientes? ¿Pacientes con qué? Perseverantes con qué? Constantes, ¿por qué? Lo primero que vamos a ver es que tenemos que ser constantes o perseverantes en el conocimiento de Cristo. Ustedes y yo, según Pedro, debemos ser constantes, perseverantes, pacientes en el conocimiento de Cristo. ¿En qué tiempo? Pedro entonces nos va a hablar de que el Señor va a retornar. Cristo volverá. Entre el día de hoy y el día que el Señor vuelva, nosotros debemos perseverar. Nosotros debemos ser constantes. Debemos seguir, perseverar, ser constantes en el conocimiento de Cristo. El aspecto relevante del capítulo 1 es el conocimiento de Cristo. Y ustedes y yo tenemos que perseverar en ello. Dentro de este primer punto de perseverar en el conocimiento de Cristo, es importante que tengamos en cuenta
que a Dios lo vemos a través de Cristo. Él dijo estas palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Cristo. Es decir, que para poder tener comunión con el Padre, necesitas tener comunión con Cristo. Sin Cristo no puedes conocer a Dios, porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió con el propósito de que Él nos muestre al Padre. Esa fue la pregunta y el dilema de qué apóstol. Felipe. Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La esencia del Evangelio, la esencia de la vida en Dios es que tú conozcas a Cristo. En la exposición de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 14, Pablo va a decir: mira, Dios quiso revelarme a Cristo. Dios quiso revelarme al Señor Jesucristo. Él se agradó de mostrarme a Cristo, revelarme a Cristo. La esencia de la iglesia, el fundamento de la iglesia es que Cristo le sea revelado a la iglesia. Esa también es la idea de los Efesios, de la carta a los Efesios. Dios se ve a través de Cristo Jesús. Y Pedro está afanado, Pedro está ocupado de que sus receptores o sus destinatarios en esta carta no dejen por ningún motivo, por ninguna razón, de perseverar en este conocimiento. Al mismo tiempo, hoy, de manera pastoral, Pedro nos anima, Pedro nos insta, Pedro nos empuja a que perseveremos en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué Pedro se ocupa de que la iglesia persevere, avance en el conocimiento de Cristo? ¿Por qué razón? Porque por medio de este conocimiento, dice el capítulo 1, versículo 2, por medio de este conocimiento viene gracia y viene paz de parte de Dios. En el versículo 13 nos dice que mediante este conocimiento se nos hace partícipes de el Señor mismo, y Él mismo nos llamó por su gloria y por su excelencia. Es decir, que el conocimiento de Cristo es un conocimiento glorioso y es un conocimiento excelente. Tenemos que perseverar en el conocimiento de Cristo. ¿Y por qué tenemos también que perseverar en el conocimiento de Cristo? Porque este conocimiento exige y demanda de cada uno de nosotros una profundidad mayor en la palabra de Dios. Tú no puedes seguir siendo la misma cristiana, tienes que crecer. Tú no puedes seguir siendo el mismo cristiano de siempre, debes crecer. Debes ser cada día más edificado en este conocimiento. No puedes dejar de aprender por cuanto eres un discípulo del Señor. Eres una discípula del Señor Jesucristo. No dejes de aprender el mayor y más excelente de los conocimientos que puede tener el ser humano. En otras palabras, el conocimiento de Cristo te hace verdaderamente inteligente, aunque no tengas muchos títulos, aunque no tengas una carrera y no tengas cartones para exhibir y mostrar, pero si conoces a Cristo, tienes el mejor de los conocimientos. Pedro dice: a su fe añádale virtud, a la virtud paciencia, a esta paciencia conocimiento, a este conocimiento dominio propio, y a este dominio propio añádale paciencia, constancia, perseverancia. No dejes de aprender, no dejes de estudiar, no dejes de ninguna forma, de ninguna manera de
seguir profundizando en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su palabra. Pregunta, hermanos, ¿por qué Pedro se ocupa y se afana de que su iglesia estudie, crezca en el conocimiento de Dios? ¿Qué viene en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro? ¿Qué viene, hermanos? La falsedad y el engaño. En el capítulo 2, Pedro se dedica a hablar de ¿quiénes? De los falsos profetas, y se ocupa de hablar de los falsos maestros. Si tú no estudias, si tú no creces, si tú no perseveras en el conocimiento de Dios, eres presa fácil del engaño. Eres presa fácil del error. Vas a resbalar con facilidad en la vida como cristiano. Vas a trastabillar en la vida como cristiana. Si tú no conoces a Cristo, y la advertencia solemne de Pedro es que hay entre la misma iglesia, de la misma congregación, hay falsos profetas y falsos maestros. Y si tú no conoces, si tú no perseveras en este conocimiento, resbalarás. Porque lo que hacen los falsos maestros es poner cáscaras de plátano por tu sendero, por tu vida y tu camino, y tú resbalarás y finalmente caerás. El hecho de ser cristianos, amados hermanos, no nos hace exentos del error. El hecho de ser cristianos no nos hace inmunes al error. No, mis hermanos. Porque nosotros tenemos algo que nos sigue jugando una mala pasada en nuestra vida como cristianos. Y es ese pecado remanente, ese pecado residual que aún está en nosotros. Y por ese pecado remanente o ese pecado residual que aún hay en nuestra vida y en nuestro corazón, aún eso trata de inclinarnos al error, a la mentira y al engaño. Dicho de otra forma, nosotros somos dulces para caer en el error. Nosotros somos dulces y propensos para abrazar la herejía. Nuestros oídos no son tan ávidos y tan minuciosos para distinguir en dónde está el error, en dónde está la mentira. Ese fue el engaño de Satanás para con Eva. Pregunto, ¿Eva salió avante? No, cayeron en el error. No había más herejes en este mundo. No había más falsos profetas. No había más un falso maestro que Satanás. Y Adán y Eva fueron presas y víctimas del error. Persevera en el conocimiento de Cristo. Persevera en el conocimiento, en las excelencias de este conocimiento. Profundiza en la palabra del Señor. Si profundizas en la palabra del Señor, entonces también hay una gran esperanza. Y es que la acción iluminadora del Espíritu Santo alumbrará nuestro entendimiento. Porque el Espíritu Santo usará la palabra de Dios para alumbrarnos. El Espíritu de Dios alumbrará la palabra para mostrarnos, para guiarnos, para indicarnos y decirnos qué paso vamos a dar. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Hacia dónde me dirijo? Pedro es consciente y habla a su iglesia al decirle que perseverar indica una meta, una carrera que tenemos por delante y no podemos darnos el lujo de desviarnos, salirnos del camino, y hay que perseverar en el conocimiento de Cristo. Tenemos la guía del Espíritu, tenemos al Señor desde los cielos dirigiendo nuestra vida y tenemos al Padre quien nos amó, nos consuela, nos guía por medio de su santa palabra.
El salmo que leíamos para cantar, el Salmo 95, nos dice que el Señor estuvo disgustado con Israel 40 años. Pero aún en medio de ese disgusto, Dios los dirigió. ¿Cómo los dirigía? Por una nube o una columna de fuego. Donde se movía la nube, allí se movía el pueblo. Donde se dirigía la columna de fuego, el pueblo seguía. Eran guiados por el Señor. Según Pedro, Dios nos ha dejado la más excelente de las guías, la más excelente de las brújulas, por decirlo así, para que nuestra vida cristiana sea orientada. Versículo 19 del capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura. Hay seguridad en la palabra del Señor. Si profundizamos en ella, si nos sumergimos en ella, hacemos bien y estamos atentos a ella. Y esta será como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En los días que escribe Pedro, en las oscuridades de la noche, quien tenía una antorcha, o pudiéramos decir una linterna en nuestros días, caminaba seguro, caminaba con pies de plomo. De la misma manera, nosotros tenemos esta antorcha que alumbra el sendero de nuestra vida, y de profundizar en ella, de inquirir en el conocimiento de ella, que es el conocimiento de Cristo mismo. Entonces, al perseverar, amados hermanos, maduraremos cada día más, nos equivocaremos menos. No digo que no nos vayamos a equivocar, que nos equivocaremos menos. En fin, maduraremos más la vida como cristianos. Descansaremos más en este conocimiento. Así que Pedro dice, es esencial, es vital que tú perseveres, que tú avances, que tú seas constante y en medio de ello sigas siendo paciente hasta que el Señor regrese. Un aspecto más de por qué Pedro nos habla de perseverar en el conocimiento de Cristo es porque quien retiene tal conocimiento vive en victoria y camina por fe. Quien retiene tal conocimiento vive en victoria y camina por fe. ¿Por qué razón? Porque Pedro va a decirnos en esta carta que este conocimiento nos lleva, como finaliza el capítulo 3, versículo 16, nos lleva a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que este conocimiento hay que retenerlo. ¿Qué significa retenerlo para Pedro? ¿Que es una mera información? No. Retenerlo para Pedro significa ponerlo en práctica. Por eso la teología de Pedro es una teología muy práctica. Es una teología sencilla. Dice, hágalo, hay que hacerlo, retíngalo. Para Pedro retener significa ponerlo, llevarlo a la práctica, echarlo a rodar. Y de esta manera, Pedro dice, perseveren en el conocimiento de Cristo. En segunda instancia, ¿por qué se nos llama a perseverar? ¿Por qué se nos llama a tener paciencia? Porque la necesitamos en medio de la aflicción. La necesitamos en medio de la aflicción. Pero aquí es una aflicción por causa del Evangelio. Hay muchos cristianos que son afligidos, pero no por el Evangelio, sino por otras cosas que hacen y que practican. Aquí Pedro nos va a hablar de que hay que perseverar y ser constantes porque se requiere en medio de la aflicción. Y nos va a poner el ejemplo del capítulo 3, versículo 15, que dice, segunda de Pedro 3:15 nos dice, ¿por qué hay que perseverar en medio de la aflicción? ¿Por qué? Dice, y tened entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Este texto es muy significativo para hablarnos de lo que significa paciencia en el contexto de la aflicción. Miren, amados hermanos, ¿por qué nosotros nos devolvemos en nuestra vida como cristianos? ¿Qué es ese efecto que nos permite devolvernos y no seguir en las cosas de Dios? La aflicción. Cuando las cosas a ti no se te dan como tú querías, cuando las cosas a ti no se te dan como las habías proyectado o como las habías programado, eso hace devolver a muchos cristianos, porque tienen una información equívoca de Dios, tienen una información o conocen distorsionadamente al Señor. Para muchos, Dios es aquella persona que tiene y que debe devolverme el favor por el hecho de asistir a una iglesia, por el hecho de asistir a una congregación. No es así, hermanos, ese no es Dios. Así no obra Dios. A la persona a la cual le compartíamos el evangelio en la noche de ayer, le decía: mira, es probable que tú digas en esta noche: sí, entrego mi corazón al Señor, entrego mi vida al Señor, y ya como hice esto, entonces ya todo se me va a solucionar. Yo le dije: mira, es probable que Dios no haga nada por ahora, porque Dios quiere verificar que realmente lo que tú estás haciendo es con un corazón genuino, con un corazón de verdad que ha creído. Porque algunos buscan a Dios de esta manera. Y ante la primera aflicción, ante la primera situación, ¿qué van a decir? No, Dios no me cumplió. Esto es una charla más, esto es una situación más, por lo tanto, esto no es para mí. Esto de la vida cristiana no es para mí. El texto que nos refiere el capítulo 3, versículo 15, nos va a indicar que el Señor perseveró en su sufrimiento, en medio del sufrimiento, en medio de su dolor, en medio de la cruz, en medio de los clavos, en medio de la corona de espina, en medio de los azotes, en medio de su sufrimiento. El Señor no retrocedió, avanzó, perseveró hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el ejemplo que Pedro les va a decir. Mira, tú por ser cristiano vas a sufrir. Por ser cristiana vas a tener problemas. En tu misma casa, con tus mismos hijos, con tu familia vas a tener serios problemas. Pero debes perseverar. Eso no debe hacerte retroceder. Eso no debe echarte para atrás. Todo lo contrario, pon más y más la confianza en el Señor. Al final llegarás a la meta. Cuando se vive como cristiano se tienen muchos problemas porque comenzamos a ser contrarios a este mundo, contrarios a los pensamientos de nuestra familia, contrarios a los pensamientos de nuestros vecinos, contrarios a los pensamientos de nuestros amigos, contrarios a los pensamientos de nuestros compañeros de trabajo. Porque el evangelio es totalmente contrario a este mundo. El evangelio es totalmente contrario a la cultura, a la sociedad. Mientras el mundo va para allá, el evangelio va en sentido opuesto. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Daniel, estos 4 muchachitos con los pantalones de la fe muy bien puestos, sabían en quién habían creído. Y fueron contrarios a la cultura, a la religión y a la sociedad babilonia. Eso en ciertos momentos del libro les costó llevarlos al horno de fuego.
A Daniel el orar le costó ser llevado al foso de los leones. Pero Dios honra a los que le honran y Dios bendice a los que lo bendicen. A los que le confiesan en este tiempo, Él los confesará en aquel día delante de su Padre. Los que viven para Él en este tiempo, en aquel día serán recompensados. Dentro de las cualidades que expresa el Sermón del Monte, las bienaventuranzas cierran cuando dicen: mire, bienaventurados son cuando por mi causa, por mi evangelio, a ustedes los vituperen, los insulten, los ultrajen, los maldigan por causa de mí. Así también hicieron con los profetas en la antigüedad. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en este mundo. No, grande en los cielos, en el reino de Cristo, en el reino venidero de Cristo. Allí será tu galardón. Necesitas ser constante, perseverante cuando te aflijan por el evangelio. Cuando te digan no seas ridículo con tus oraciones. Cuando tus compañeros de trabajo te hostiguen porque tú oras por los alimentos. No importa. Allí hay que testificar. Curiosamente uno encuentra gente que le dice a uno: oye, mira, tú sigues creyendo en el mito de Adán y Eva. Eres un retrógrado. Uno encuentra compañeros para los niños en los colegios, aún los profesores de los colegios que quieren vender su ideología satánica e inmunda y sacada de su sucio y podrido corazón. Aún no encuentra gente intelectual, pero mal, que no cesan de decirle a uno cosas por vivir el evangelio. ¿Nos afligen? Sí. Pero confiad, dice el Señor, que Él ha vencido al mundo. En el mundo, ¿qué van a tener? Aflicciones. ¿Por qué? Por vivir como Cristo, por vivir como el Señor. Y necesitamos perseverar. No puede ser gelatinoso acá, es decir, endeble. Entonces, como para que no me molesten, para que no me puncen por mi vida como cristiano, entonces no voy a orar delante de ellos. Oraré en otros días. Como diría un predicador, me voy a volver un cristiano de la secreta, que nadie sepa que yo soy cristiano y todo bien. No, está mal, porque el mundo necesita conocer a Cristo a través de los cristianos, a Cristo a través de su iglesia. Pero habrá aflicción. ¿Habrá aflicción según lo que Pedro nos dice? Sí, amados hermanos, sí va a haber aflicción. En el capítulo 3, versículo 3, Pedro nos va a decir: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, porque esto está sacado del contexto de la carta. Hermanos, se van a burlar de ti por ser cristiano, cristiana, se van a burlar. Aún estando en medio de instituciones cristianas, se burlan de uno. Entre tanto que viene el Señor, o estamos en los postreros tiempos, Pedro nos dice en el capítulo 3, versículo 3, que vendrán burladores. Andarán según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Le van a decir, como dice el Salmo 42, no lo recuerdo, pero le van a decir: ¿y dónde es que está su Dios? ¿Lo recuerdan? ¿Y dónde es que está su Dios? Muéstremelo. ¿Y cómo te sientes tú porque no puedes mostrar a Dios? ¿Cómo te sientes tú por decir: oiga, ¿y Dios? ¿Cómo muestro a Dios? Eso va a producir en nosotros ¿qué? Aflicción.
porque serás cuestionado por tu fe, serás cuestionado por tu forma cristiana de pensar. ¿Lo vivimos? Sí, con nuestras familias, lo vivimos con nuestros allegados, con los que no creen, lo vivimos con todo el mundo. Y bueno, ¿y dónde es que está su Dios? Muéstremelo, dígame cómo es. ¿Cuánto qué color son sus ojos? ¿Son azules, son negros, son cafés? ¿Cómo es su cabello? ¿Tiene canas o no tiene canas? Esas preguntas me las han hecho a mí. Vienen los cielos, están las nubes, ¿qué hay detrás de las nubes? Muéstreme a su Dios. ¿Qué es eso en el fondo? Burla. Cristo mismo en la cruz, ¿qué hacían delante del Señor? Se burlaron. ¿Cómo se burlaron? Mofándose. ¿Qué le decían? Pues si eres Dios, bájate de esa cruz. Si salvó a muchos, que se salve a sí mismo. ¿Qué es eso? Burla. ¿En medio de qué? De la aflicción del Hijo de Dios. Aquí les van a preguntar, ¿y dónde es que está su Dios? ¿Dónde está? ¿Quién es? Como me decía un ateo, mira, Edwin, para mí, Superman, Papá Noel y Dios son la misma persona. O sea, a mí no me hable, yo no creo en eso. ¿Qué es eso? Burla. ¿Y qué? Entonces me voy a, porque me dicen eso, ¿me devuelvo? ¿Dejo de asistir a la iglesia porque me dicen? No, hermanos, todo lo contrario. Vamos a ser más firmes en la fe. Perseveramos en el conocimiento de Cristo y debemos perseverar en medio de la aflicción que vivimos por causa del Evangelio. ¿Vamos a experimentar vituperios? Sí. ¿Vamos a ser escarnecidos? Sí, hermano, esa es una promesa. A usted que le gustan las promesas, les prometo que si viven como Cristo, van a ser vituperados. Ahora, si tú no quieres ser vituperados, no vivas como Cristo y no hay ningún problema. Vive como los demás, pero en un día también verás las consecuencias de tus decisiones. Pedro también nos dice en el capítulo 3 que necesitamos perseverar en medio de la aflicción porque el Señor no retarda sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda sus promesas. Aunque me digan, me insulten, me ultrajen, me maldigan, amado hermano, no importa. Sigue, avanza, avanza. No te separes de tu iglesia, no te separes de la oración, no te separes de la lectura de la Biblia. Persevera, que esa aflicción, ese momento adverso que está viviendo no sea para hundirte, sino que sea para catapultarte a seguir creciendo en las cosas de Dios. Dios no retarda sus promesas. Y Pedro nos va a decir, mira, no se confíen, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día o como una de las vigilias de la noche. Él no tiene prisa, Él no se afana como nosotros. Pero de nuestro lado, de nuestra parte, amados hermanos y querida iglesia, necesitamos perseverar en medio de la aflicción, confiando siempre en la palabra gloriosa de nuestro Dios. Veamos en tercera instancia que necesitamos perseverar para no ignorar lo porvenir. Necesitamos perseverar para no ignorar lo que viene. Hermanos, mire, una situación que a veces nos lleva a abandonar las cosas de Dios y a no perseverar es porque nosotros hemos orado por cosas, por personas, por propósitos que no se han dado hasta aquí. Voy a darles un ejemplo. Si yo oro para que Dios me dé algo y no se cumple, ese no es motivo para abandonar la fe.
Si yo oro y no se han dado las cosas, hermanos, ese no es motivo para dejar el evangelio. Ese no es un motivo para dejar la vida como cristianos. ¿A qué nos manda el Señor? A perseverar sin ignorar lo que viene. Si Él no ha respondido positivamente como tú quieres, es porque hay una razón en Él, no en nosotros. Y yo lo que debo hacer es confiar en ello, pero sin dejar de perseverar en la vida como cristianos. En el punto anterior hablamos de las promesas. No olvides, mi amado hermano, que Dios es fiel a lo que Él dice, pero Él también es fiel a sus juicios. Y que tú lo que debes hacer, partiendo del conocimiento de Cristo, es conocer la voluntad de Dios, conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo se conoce la voluntad del Señor? Inquiriendo en su palabra, viviendo para Él. Alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿y si dejo de orar, estará bien eso delante del Señor? Yo le dije: eso está mal, porque Dios ¿a qué nos llama? A orar. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Debes orar. Pero ¿estará bien si dejo de leer la Biblia? ¿Qué consejo le darías a un cristiano? ¿Y para qué leer tanto? Leer la Biblia hace parte de la voluntad del Señor, como también hace parte de su voluntad la santificación de su pueblo. Dios ordena y demanda vidas santas. Eso no lo puedo ignorar, eso no lo puedo descartar, eso no lo puedo descontar. Y Pedro advierte que no hay que hacerlo, que hay que perseverar sin ignorar lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir? ¿Qué viene según el capítulo 3 de Pedro, de esta segunda carta? Viene la destrucción. Y nos va a mostrar 3 ejemplos contundentes, dicientes, evidentes a nuestros ojos. El primero de ellos es el diluvio. Y dice que en aquel día la gente de aquel entonces anegó en agua, pereció en agua. Aquí en Colombia hay muestras del diluvio. Aquí sobre los lados de Tabio y las minas de Zipaquirá, en una montaña está el esqueleto de un gran tiburón. Es un esqueleto grande. Y le dije al estudiante con el cual salimos en aquel entonces en un colegio, le dije: mira, explícame cómo llegó ese esqueleto aquí. Le dije: mira, el mar está, el océano Pacífico está a muchos metros de aquí, y el océano Atlántico al norte está lejos de aquí, y ese no se da en ningún río acá. Evidencias del diluvio. Ahí está la silueta de ese gran tiburón. ¿Cómo llegó ahí? Hay una evidencia. El diluvio fue verdad. Todas las civilizaciones de la antigüedad registran el diluvio. Un código muy famoso de un antiguo babilonio llamado Hammurabi registra en sus libros el diluvio. Todas las culturas, aún las culturas prehispánicas, precolombinas en América Latina, registran el diluvio. Algo pasó
Y Pedro nos lo dice. No necesitamos ir a ninguna evidencia. Nosotros lo creemos. Pedro dice, no ignoren lo porvenir. Y necesitamos perseverar sin ignorar esto que nos dice Pedro. Pedro también nos dice que no podemos ignorar que el Señor va a salvar a los suyos. Y por esa esperanza viva, efectiva, ahora nosotros debemos confiar en ello y ello nos lleva a perseverar. Versículo 10 del capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá. Amén. El día del Señor vendrá. A eso se refiere Pedro cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, anunciando estas cosas. El día del Señor vendrá. Y vendrá como el ladrón en la noche. Es una metáfora que se usa acá, una comparación, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros seremos guardados. Como veíamos ayer al final del capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses, el Señor nos ha librado por medio de la obra de su Hijo de su ira. Seremos librados. Dios salvará a los suyos. Y eso debe ser un motor en mi vida para perseverar, para seguir, para avanzar, para no abandonar, para no desviarme, para no inclinarme ni a derecha ni a izquierda. Debo perseverar sin ignorar lo que está por venir, porque lo que está por venir es una realidad también, porque el Señor lo dice, el Señor lo afirma. Y dice la Escritura que el Señor destruirá a los incrédulos. Él dice en el 3:12, así que esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es perseverancia. Eso es seguir avanzando. Eso es seguir, caminar la vida como cristianos. Caminar la vida en el Evangelio. Eso significa ser pacientes en Dios. No es un aguante como tal pasivo. Ser paciente significa estar ahí. Estar delante del Señor, sirviéndole al Señor. Es un ingrediente la paciencia, la perseverancia y la constancia en la cual todos nosotros debemos seguir y avanzar. Quiero terminar con algunas aplicaciones en la mañana de hoy en cuanto a la paciencia que Pedro nos insta en el día de hoy como iglesia. En primera instancia hemos dicho que tenemos que perseverar en el conocimiento de Cristo. Y como aplicación o a manera de aplicación, lo mencioné antes, pero ahora quiero darlo de forma aplicativa. Sin este conocimiento, usted puede ser engañado. ¿En qué consiste entonces esta aplicación puntual? En que la esencia de la vida cristiana consiste en conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Cuando tú conoces a Cristo, perseveras en este conocimiento, tú eres más fiel, eres más comprometido. Cuando conoces a Cristo en este conocimiento, perseveras en ello,
Tú amas más la iglesia. Tú amas más la oración. Tú amas más la palabra del Señor. Tú amas más las cosas de Dios. Cuando perseveras en este conocimiento, entonces aprendes a aborrecer tu pecado. Cuando creces en este conocimiento, perseveras en él, aborreces las cosas del mundo. Cuando tú creces en este conocimiento, amado hermano, vives más para Dios. Vives más y más. Amarás pasar tiempo con Dios. Amarás pasar tiempo con el Señor. Amarás a los hermanos. Querrás servir, querrás honrar, querrás hacer mucho para la vida que es en Dios. Pero también te darás cuenta que has desperdiciado tu vida, que has desperdiciado tus años viviendo para otras cosas y no viviendo para Cristo. Y eso, claro que produce tristeza, claro que sí. Porque cuando nos damos cuenta de que no hemos vivido para Dios, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Qué he hecho? Como el hijo pródigo se fue a vivir perdidamente y se dio cuenta que todo lo que había hecho era inoficioso, no tenía mayor bendición. Pero nosotros hoy somos amonestados, pero al mismo tiempo somos consolados. Y somos llamados, instados a perseverar en este conocimiento para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Persevera en el conocimiento de Cristo. Los miércoles estamos estudiando el carácter de Dios. Muy pocos se conectan a las 8 de la noche, hermanos. Tú debes seguir creciendo en Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, conoces a Cristo Jesús, tú aprendes a amarle más. Tu vida es diferente, tu vida cambia, tu vida se transforma. Ese es el resultado de perseverar en el conocimiento de Cristo. El sábado pasado compartía una enseñanza acerca de que esto no es para llenarnos de información, no es para llenarnos de conocimiento y descrestar con el griego, con el hebreo, la exégesis. No es para eso. Tú estudias porque quieres vivir, agradar y honrar a aquel que te tomó por soldado. Aquel que te tomó para que le sigas, para que le honre, para que le alabe. Por eso estudias la Biblia y por nada más. Eso es más que suficiente. Eso es más que completo. No hay conocimiento. De ahí ya se deriva todo. De perseverar en este conocimiento según Pedro. Según Pedro, este conocimiento, la palabra que se usa acá es gnosis. O ginosco, algunas lo traducen así, para hablar de un conocimiento elevado, de un conocimiento superior, un conocimiento muy alto. Era lo que usaban los griegos en su tiempo, hablaban de un conocimiento súper elevado, inalcanzable. Pero este conocimiento vino del cielo a través de la persona de Cristo Jesús. Segunda aplicación. Hemos dicho que necesitas perseverar en medio de la aflicción. Inicialmente, ¿con quién? Con los tuyos, con tu familia. La fe está basada en este conocimiento bíblico. Y como creyentes, ustedes necesitan aprovechar las promesas de Dios. Y la aflicción es una promesa. El Señor Jesucristo estaba en cierto lugar y le dijeron estas palabras: Señor, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera. ¿Qué dices tú? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mi madre y mis hermanas y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre.
Hermanos, ¿sus hijos hacen la voluntad de Dios? Hermanos, ¿sus hijos hacen la voluntad del Señor? ¿Están en la voluntad de Dios? Si tú los reconvienes por el Evangelio, como dice Pablo, los amonestas en el temor del Señor, es probable que te digan: papá, no me vengas con estas cosas. Mamá, no seas cansona. Eso es aflicción para el padre, porque todos los padres queremos que nuestros hijos vivan para Dios. Pero ¿qué tal si hablamos de la esposa? Cuando queremos agradar al Señor, nuestra primera oponente puede ser la esposa. Pero cuando la esposa quiere agradar al Señor, el primer oponente, ¿quién es? El esposo. Viceversa. Uno se vuelve opositor del otro. Y ahí esto genera ¿qué? Aflicción. ¿Qué necesitamos en medio de la aflicción? Dejar, abandonar, retroceder. No, mis hermanos. Amado hermano, amada hermana, las cosas buenas del Evangelio no se deben abandonar. Abandona lo que está mal. Abandona lo que es incorrecto. Abandona lo pecaminoso. Eso sí, recházalo. Pero las cosas buenas del Evangelio, continúalas haciendo. Y si tu esposo es oponente o tu esposa es oponente, si tus hijos se oponen, ora por ellos. Y actúa como recomienda el salmista en el Salmo 23. ¿Qué tenía el salmista? 2 elementos: una vara y un cayado. ¿Para qué? Uno para atraer y el otro para disciplinar. Mantente firme en las cosas de Dios. ¿Cómo se saca esto en la aplicación? Capítulo 2 de Pedro, versículo 7. Versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, libró al justo Lot, abrumado o afligido por la conducta de los malvados, porque este justo que moraba en ellos afligía cada día su alma. Esas son las consecuencias de un justo. Si un justo vive la vida cristiana, el estar en medio de paganos, pues ¿cómo se va a sentir? Afligido. ¿Por qué? Porque hay dos cosas ahí que no empatan, no cuadran. La vida justa que está viviendo este hombre en medio de esa sociedad son las condiciones inherentes de un justo. ¿Qué hacía Lot en medio de la cultura sodomita? Estaba afligido. ¿Y por qué estaba afligido? Porque estaba en la comunidad LGTB de aquellos días. ¿Sí o no? Por eso Lot afligía su alma. Vivir justamente aflige el alma en medio de los paganos. Tercera aplicación. Hemos dicho que debemos perseverar sin ignorar lo que viene. Eso debe traernos esperanza hoy más que nunca, hermanos. Eso debe traer mucho consuelo y de paso mucho gozo. Porque un día todo esto que vemos, todo esto que acontece, todo esto que realmente es ya fastidioso, que se torna hediondo, la sociedad tan degradante en la que vivimos, todo esto, un día pasará, mis hermanos. Un día todo esto no será más que ni el recuerdo quedará, porque vendrán cielos nuevos, tierra nueva,
vendrá el Señor y estaremos con Él eternamente. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice que ustedes y yo debemos ser constantes, pacientes, perseverantes, corriendo con paciencia, con constancia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Hay una meta para ustedes y para mí. Amados hermanos, ¿usted está corriendo esa carrera? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Estás en el camino de Dios? Porque si no estás en el camino de Dios, aquí hay algo que Pedro nos dice, y es que, pues, quien no está en el camino del Señor, correrá la destrucción, correrá el castigo. ¿Cómo ser librados del castigo? Hay un refugio para ello. Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Corre a Él. Él es la meta. Él es la meta. Él es el punto de mira. Caminamos poniendo los ojos en Él, quien es consumador, autor y consumador de la fe. Mis hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro nos ha dicho que a la fe hay que ponerle virtud, hay que agregarle virtud, a esa virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, y a ese dominio propio hay que ponerle paciencia, constancia, perseverancia. Retroceder nunca, rendirse jamás. Amén. Sé que ustedes pueden tener personas que pueden llegar a sus casas, como el viejito que le llegó a Abraham, que no lo pudo soportar una noche. Pregunto, hay algo que Pablo dice de una manera igual pero diferente en Romanos capítulo 2, versículo 9. Pongámonos en pie, hermanos, para orar al Señor. Romanos capítulo 2, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia, la misma palabra que se usa en Pedro se usa aquí, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios nos ha concedido un día más de vida, hermanos? Por una razón: para que vivas en arrepentimiento, para que te arrepientas de esa manera de vida. Oremos al Señor, nuestro Dios. Fieles discípulos de Cristo, que al reino